Listo, 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 listo. Espérame, espérame. Ya, espera, espera. Sí, sí, espera, espérame que algo pasó. Algo pasó. Sí, 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 sí. Y ahí sí. Listo. Ecuatorianos, muy buenas noches. Continuando en los programas de opinión popular, gracias a Ronald Fernando Fernández que nos está facultando este canal para poder comunicarnos ante la ciudadanía por medio de estos medios de las redes sociales. Y bueno, el tema de hoy es la corrupción en los altos mandos de las fuerzas del orden. Estamos con mi distinguido y estimado César Fiallo Enríquez. Es un buen activista, también tiene bastante conocimiento en el campo político, de seguridad. Estamos con unos compañeros también de la Policía Nacional, como es Patricio Suárez. Está también mi estimado Jesús, creo. Jesús Vélez, creo que es Jesús, sí, Jesús Vélez, también activista de Manavid. Bueno, tenemos el gusto de participar con ellos. Esperemos que sea interesante topar este tema muy importante respecto a la inseguridad también, ¿no? Lo que más problema actualmente en el país y lo que nos preocupa bastante y sería bueno de topar ese tema, buscar soluciones a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué tal si empezamos con mi estimado César? ¿Cómo ves la inseguridad actualmente en el país? Parece que estamos peor que antes. Y una solución, ¿qué crees a qué se debe realmente, a qué se debe? Ya que en vista de que siempre vemos que los altos mandos son los que están involucrados en grandes actos de corrupción, incluso en narcotráfico. Creo que por ahí radica el problema de la inseguridad, ¿no? Una solución, una salida a César, te escuchamos, adelante. Hola con todos, muy buenas noches. Saludos cordiales, Ronald en especial por facilitarnos este espacio. Eh, Mira, esta cuestión de la seguridad y del fenómeno de corrupción en los altos mandos es, para mi criterio, un tema como consecuencia de la falta de apoyo del resto del equipo o de instituciones que conforman el Estado ecuatoriano. Porque todos sabemos que el esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas y la policía en el tema de seguridad interna, que es lo que les corresponde, de conformidad a lo que establece el artículo 158 de la Constitución, ellos han hecho y siguen haciendo su esfuerzo, pero al verse abocados de que ponen el pecho a las balas y hoy, después de las intervenciones y la decisión del plebiscito que aprobó el Estado aprobó la ciudadanía ecuatoriana la participación de Fuerzas Armadas en el tema de seguridad, son quienes ponen el pecho a las balas, pero resulta que el sistema judicial, como lo que aconteció hace unas 2 semanas, que capturan a unos delincuentes armados hasta los dientes, como suelen decirse, y al día siguiente los dejan libres. Entonces, eso es un fenómeno que a cualquier ser humano desmotivaría para poder cumplir a cabalidad su rol, su compromiso, su compromiso, honorífica que adquirió de una forma voluntaria, que es de defender la patria, tanto por fenómenos internacionales o externos o internos, complementando lo que es Fuerzas Armadas y lo que es Policía Nacional. Entonces, yo pensaría, no justifico de manera alguna estos actos de corrupción eh, que deslegitima totalmente a una institución ante la vista pública, pero no debería ser así. Son individuos contados que caen en esta pobreza de honrar su palabra y hacer honor a la nación y a la patria. Entonces, tiene que ser todo
de manera coyuntural, racional, para poder, como un cuerpo organizado, un cuerpo colegiado, real, como un Estado en sí, salir adelante. Pero acá tenemos estas instituciones como la judicial, por ejemplo, que no garantiza no hay ningún tipo de respeto a la vida de quienes están arriesgándola por defenderla al ciudadano. Entonces, por ahí yo creo que es un una gran causa, ¿no? Para este tipo de acontecimientos. Obviamente también hay el tema de que esto que enrola o que perjudica de manera judicial en el sistema judicial a la ciudadanía y a las instituciones en general, hace que sean vulnerables la corrupción o las mafias o estos grupos organizados ilegales o como quieran llamarse, pues encuentran un lindo escenario a favor de ellos para con jueces corruptos poder agarrarles el rabo de paja, como se dice de manera coloquial, de manera del pueblo, como nosotros. Entonces, ellos son los causantes, pues precisamente de cómo van menoscabando ese ímpetu, esa forma de pensar o razón de ser de estas fuerzas. Yo creo que esto es importantísimo, no creo, es seguro, estoy seguro de ello. Y si es que nosotros tuviésemos un sistema judicial racional, ético, comprometido verdaderamente, no pasaría lo que está pasando con las fuerzas del orden. Eso daría yo por sentado. Entonces hay que atacar varios frentes para poder salir y sacar al país de la situación en la que nos encontramos. Y que se les permita pues que las Fuerzas Armadas y la policía vayan cumpliendo con su rol tal cual dice la Constitución, ¿no? Entonces, hay un punto interesante en el artículo 159 de la Constitución de la República que dice, voy a leerlo, acá tengo cerca, dice, establece que las autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Es decir, que si existiese la orden de cometer actos inmorales o la presión de las influencias políticas u orden política mismo de algún funcionario, la fuerza pública está en su derecho, tanto la fuerza pública como los militares, están en su derecho de decir no hago caso a tal o cual situación, porque eso atenta contra varios principios humanos, la integridad nacional, y pueden hacerlo. Pero también esto es un cúmulo de cosas que tienen que ser tratadas, pero recalcaría en que es el tema judicial. Si nosotros manejaríamos o tuviéramos un sistema judicial eficiente y eficaz, estoy seguro que no se dirán estos casos. Bien, bien, mi estimado César. Sí, bien lo que acabas de manifestar. Yo creo que sería bueno también de hacer un comentario, o no sé si le escuchamos también, bueno, escuchémosle a mi estimado Patricio Suárez. Él también es un ex miembro de la Policía Nacional. Él también fue desvinculado a raíz del 30S, injustamente. Creo que tuvo un problema con su hija por ausencia, algo así fue. No fue un delito grave, por eso no tengo el gusto de conocerlo, pero en poco el tiempo que lo he escuchado, analizado, sé que su baja fue injustamente y por no tener los recursos económicos, él no puede reincorporarse. Sería bueno, si deseas, Patricio, contar un poquito tu problema o darnos algo, una sugerencia como el miembro de la policía. ¿Cuál es el problema realmente que pasa en las fuerzas del orden con los altos mandos o por qué están involucrados en actos de corrupción? Y realmente como tropa a veces somos sujetos más a persecución y ellos no se ve esa persecución cuando es un oficial.
a lo mucho le dan el pase y de ahí no pasa nada. No sé si quieras manifestarse, Patricio, te escuchamos. Patricio, te escuchamos. Buenas noches. El otro juez ya me había pronunciado sobre el asunto de nuestros casos. Es obvio de que es una lástima de que los altos jefes de ahora, o sea que creo que ha sido todo un siempre, pero ahora ya ha salido a la luz de que están involucrados en muchos casos de situaciones de droga, corrupción, cohecho, bueno, un sinfín de cosas que la verdad que da lástima de que habemos ex policías que salimos, sinceramente, por algo que no tiene sentido, no, o sea, para uno que no ha hecho nada grave. Las sanciones se han cumplido, fuimos castigados y es lamentable esperar tanto tiempo para ver si alguien puede hacer justicia con nosotros. Eh, Como vuelvo a recalcar de que recursos ya no se tiene como para coger abogados y seguir en la causa. Pero sí es una pena de que estos señores jefes oficiales le hacen tanto daño a personal de tropa. El abuso como siempre, el abuso de grado jerárquico que tiene. Entonces, sí, sí es doloroso. Sí es doloroso de que la institución se encuentre así en esa forma de corrupción. Y vuelvo y repito, los altos mandos, ni siquiera la tropa. Desde ahí ha empezado toda la situación. Eh, lo que puedo acotar de que quisiéramos de que alguien nos haga justicia, porque no hemos cometido delitos graves. Son casos que han sido ya sancionados, se ha cumplido con las sanciones y nos volvieron a sancionar 3 veces por una causa ya juzgada, ya cumplida. Eso es lo que no se entiende también con estos señores jueces que no son todos, no, pero sí la mayoría, creo que la corrupción del dinero, el cohecho también, que no les dejan actuar en derecho, porque saben muy bien que hay pruebas de descarga, hay situaciones de que ellos saben muy bien que las sanciones disciplinarias son arbitrarias. Ellos saben muy bien. Lastimosamente no hay como para, perdóname la expresión, no hay el dinero como para comprar esas conciencias de estos jueces, no son todos, no. Pero sí deben de estar apegados a derecho y a las investigaciones de un caso que uno pone para hacer la defensa, ¿no? Pero no se da el caso. Y muchos estamos quedados así por falta de recursos económicos. Hemos estado en la lucha, ya muchos años y nadie no nos escucha. Eso es lo que puede aportar y esperemos pues de que este gobierno por lo menos llegue a oídos del señor presidente si puede hacer algo, qué sé yo, una mesa de diálogo, de que nos escuchen alguna cosa de esas de nuestros petitorios. Así es, Eso es lo que puedo Patricio. aportar. Gracias. Sí, gracias por tu aporte, Patricio. Sí, la verdad, señores, para que tengan conocimiento, a raíz del 30 de septiembre hubo 1.500 policías desvinculados, la mayoría injustamente por el exministro de ese entonces del correísmo, Pepe Serrano, con el pretexto de sanear la institución policial, votaron a buenos elementos para meter a policías que ya tenían antecedentes penales para que sean fuentes de información de las bandas delictivas. Por eso, actualmente la policía y altos mandos están tan desprestigiados debido a eso. Para que tengan una idea, Patricio trabaja de seguridad. Entiendo tal vez que no quiera identificar, no quiera mostrar su rostro, tendrá sus razones para tener tal vez no problemas en su empresa de seguridad. Entiendo esa situación y bueno, yo algo sé de la situación del caso de él, fue por su hija estaba enferma por ausencia al trabajo. Miren, algo que no amerita, no es un delito.
y sabemos cómo manifiesta él la persecución que a veces, o dedicatorias que hay de parte del oficialismo a la tropa. Yo voy a leer algo, vean, respecto a lo que dice la IA, la inteligencia artificial, respecto a la corrupción en los altos mandos de las fuerzas del orden, tanto policiales como militares. Es un problema grave que afecta la credibilidad de las instituciones y la confianza del público. Se manifiesta en diversas formas, como la extorsión, el tráfico de influencias y la corrupción en las contrataciones, comprometiendo la seguridad y la justicia. Formas de corrupción en altos mandos. Extorsión y soborno. Oficiales corruptos pueden exigir dinero u otros beneficios a ciudadanos, empresas o incluso otros funcionarios para facilitar o evitar la aplicación de la ley. Tráfico de influencias. Los altos mandos pueden usar su posición para beneficiar a personas, empresas o grupos de interés a través de decisiones políticas o administrativas. Corrupción en contrataciones. Los altos mandos pueden participar en la asignación de contratos públicos de manera irregular, beneficiando a empresas o personas relacionadas, lo que puede comprometer la calidad y eficiencia de los servicios. Acumulación indebida de riqueza. El enriquecimiento ilícito de altos mandos a través de la corrupción es una forma común de la misma, lo que socava la confianza en las instituciones. Coordinación con organizaciones criminales. En algunos casos, los altos mandos pueden colaborar con organizaciones criminales para perpetuar la corrupción y beneficiarse de ella, lo que compromete la seguridad del país. Impacto de la corrupción. Pérdida de confianza en las instituciones. La corrupción daña la imagen de las fuerzas del orden y socava la confianza del público en su capacidad para garantizar la seguridad y la justicia. Reducción de la eficacia de las fuerzas del orden. La corrupción puede afectar la calidad y la eficiencia de los servicios policiales y militares al desviarse recursos y esfuerzos en actividades ilegales. Aumento de la impunidad. La corrupción puede permitir que los delincuentes escapen de la justicia, lo que fomenta la criminalidad y la inseguridad. Daño a la democracia. La corrupción puede afectar la transparencia y la rendición de cuentas, lo que daña la calidad de la democracia. Para combatir la corrupción, reforma de las instituciones. Es fundamental reformar las leyes y procedimientos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las fuerzas del orden. Fortalecimiento del sistema de justicia. Es necesario fortalecer el sistema de justicia para garantizar la correcta investigación y sanción de los casos de corrupción. Mayor control social. La sociedad civil debe ejercer un mayor control sobre las acciones de las fuerzas del orden y denunciar cualquier indicio de corrupción. Educación y sensibilización. La educación en valores y sensibilización sobre la corrupción son fundamentales para prevenirla y combatirla. En conclusión, la corrupción en los altos mandos de las fuerzas del orden es un problema grave que requiere una respuesta integral y coordinada para garantizar la seguridad, la justicia y la democracia en el país. ¿Por qué algunos policías son más corruptos? Muchos problemas, a ver. Muchos problemas son la estructura debido a la idiosincrasia de latino, mala herencia española. La corrupción está incrustada en la sociedad latina, ya que no han existido políticas públicas para destrozar este mal. La corrupción la usan con intereses políticos los gobiernos de turno. La educación en valores desde los primeros años es una salida, pero implica esperar generaciones para tener resultado. Acá en Ecuador la policía cae en corrupción porque abarca muchas áreas, asume competencias que no están dentro de su naturaleza de orden y seguridad interna, y ello conlleva a distraer su verdadera misión. Como ven, la corrupción en los altos mandos es tan generalizada, ya es normal, aunque siempre ha habido eso, pero ahora se ve más, donde los mismos altos mandos que deben ejercer, deben dar ejemplo a su tropa, están involucrados. Yo me pregunto entonces cómo ellos pueden llamar la atención, pueden ejercer ejemplo, ¿no? Si ellos están implicados, pues ¿con qué calidad moral un general puede corregir a un soldado, un policía raso? Entonces, ahí está, señores, es tan complejo. Yo creo que desde la formación, creo que radica esto. Realmente no hay una buena formación en la parte de los oficiales. Tal vez, digamos así, es un poquito más aceptable, digamos, no tampoco tanto personal de tropa, pero en los altos mandos oficiales, señores, ellos estudian 4 años. Es mucha la diferencia para un año que es en tropa, ¿no? Miren que para ser oficial se necesita por lo menos unos $20,000 para terminar su carrera o algo más.
lo que acá en Tropa a lo mucho unos 2, 3 mil, a lo mucho 5 mil. Pero yo creo que radica mucho desde la selección para, no sé, creo que hay gente que no tiene vocación de servir, realmente ingresan por otro tipo de interés económico, por el signo dólar, a ser policías. Ahí está el problema, es lamentable porque lo que yo veo y siempre vengo diciendo, chuta, los altos mandos se manejan tal y cual como los políticos. Al político, al presidente no le importa un pepino, mejor dicho, que el pueblo, la ciudadanía mueran todos los días por medio de sicariatos o por los extorsionadores de la vacuna, no le interesa nada. Igual los altos mandos, no importa que el policía de tropa que realmente trabaja, pone el pecho a las balas, devenga su sueldo, da su vida por cumplir su trabajo, y los altos mandos dando seguridad a las mafias. Eso se ha visto con una ex general de la policía, Tania Varela, que incluso trató de delincuentes a los policías desvinculados. Miren, y cómo salió involucrada ella, su esposo Edwin Norero, creo que entre los dos hicieron un préstamo cerca de $500,000 al ISPOL, involucrado también su esposo dando seguridad, un gran líder del cártel. Recuerdo cuando una avioneta que salía de Esmeraldas rumbo a Manabí se cayó en el mar y por ahí parece que transportaban droga, cosas así. Entonces, ahí está el problema, señores. Yo sé que estos temas son un poquito delicados, pero si es necesario manifestarnos como ex miembros de las fuerzas del orden, creo que tenemos un poquito más de conocimiento. De la ciudadanía a veces no entiende que son los altos mandos mismos los que es el problema, el gobierno es el problema, pero ellos ahora con un vocabulario especial, a veces con un término de palabras que utilizan, delincuencia organizada, terrorismo, nos dan a entender que nosotros somos los delincuentes organizados, nosotros somos el terrorismo, la ciudadanía, el Estado, que sabemos que el Estado se entiende una población, un territorio, los entes públicos, entes políticos, movimientos políticos, pero señores, para mí más es un gobierno que realmente el Estado, el gabinete que conforma un gobierno. Yo creo que ellos son los problemas de la inseguridad, porque resulta que ellos se involucran en actos gravísimos de corrupción y de narcotráfico, peor todavía, y con ellos no pasa absolutamente nada. Se ve claro cómo roban, saquean el país, se van, se llevan millones de millones de millones que no saben ni ellos mismos qué cantidad de millones. Y a lo mucho por ahí aluden que son perseguidos políticos, y si van 1 o 2 años no pasa nada, después ya salen, no se recupera ni un centavo. Entonces sí es necesario que la ciudadanía sepa que realmente el problema son ellos. No es, como yo digo, la delincuencia ordinaria de los fitos, picos, lobos. Son más de ellos que están involucrados en actos de corrupción. Pero a sabiendas de eso, miren, son presidentes, son alcaldes, prefectos, y son bien considerados, notables, honorables, excelentísimos. Miren, tienen ese trato y miran cómo tienen un país sumiso en tanta inseguridad, pobreza, miseria, desempleo, migración, y no hacen absolutamente nada, nada, nada. Entonces, yo creo que sí necesitamos, la ciudadanía necesita organizarse y formar un solo frente con gente patriota, valiente, que esté dispuesto a rescatar el país. Ese es mi punto de vista. No sé si alguien más quiere participar. Mi estimado Jesús Salvador Mejía de Manabí. No sé si eres Jesús, no sé si eres el mismo. Adelante, Jesús, te escuchamos desde un punto de vista del tema de la inseguridad, de la corrupción de los altos mandos, una solución. Sería bueno que des un punto de vista. Jesús, te escuchamos. Jesús José María, confirma. Jesús. No, sí, sí, Jesús, sí. No sé, pues será él. O será otro Jesús, tal vez, no sé, pues. ¿Quién Bueno, es? mientras se conecta Jesús, yo quisiera hacer una acotación importante desde mi punto de vista, y es el tema de por qué llegamos a estos niveles bastante deplorables de la situación de la sociedad en sí. Y considero que algo que tiene mucho que responder o darle explicación es la falta de educación cívica.
y una cultura de legalidad que no se ha dado desde hace ya algunas décadas en el país. Ha sido un proceso de desculturización, si cabe el término, de hacer perder el valor patriótico, ese afán cívico que nos ha manejado a nuestras generaciones, pero a las nuevas definitivamente ya no hay, ya no se imparte esta cultura cívica de la palabra de honor, como decíamos antes, o palabra de hombre, en el caso de nosotros como caballeros, o palabra de galleros, también se decía antes, ¿no? Diciendo, soy tan honorable y tan firme y cumplidor de mi palabra que basta mi palabra. Entonces, ese tipo de sistema que nos ha envuelto en el país, y no solamente en el nuestro, sino que es un tema regional e incluso se ha expandido en algunos países occidentales sobre todo. Entonces, parece que fuese, y de hecho hay quienes sostienen que es un plan macabro en realidad para hacer perder el sentido de ciudadanía en todos nuestros pueblos, para de esta manera, con la ignorancia, hacernos más vulnerables. El momento en que nos quitan ese espíritu patriótico, eh, obviamente ya no pensamos o dejamos de pensar prácticamente en el prójimo, dejamos de pensar como país, sino nos volvemos ya más egocéntricos, más mi círculo social más íntimo, o incluso del solo uno, el yo que le llaman. Entonces, eso tiene mucho que ver. O sea, así como han hecho de a poco ir desmantelando la calidad moral, digamos, o la entrega por los buenos principios y las buenas razones, que ha ido poco a poco, pues ahora tenemos que rever en función de los planes, de la estrategia que podamos presentar como ciudadanía. Esto podrá ser lento o rápido. Yo soy más partícipe de hacerlo un poco, no sería la palabra violento, pero sí acelerado, porque el tiempo se va y, y, si no lo hacemos de una manera acelerada, vamos a perder todas nuestras naciones en realidad y cumplir esos objetivos de estos grandes monopolios, corporaciones internacionales, que ya no les interesa, ya no manejan fronteras, ya no manejan países, sino a nivel de corporaciones nada más. El día de ayer estaba leyendo un artículo respecto de que cuando se refieren a Ecuador o a cualquier país del lado occidental, ya no se refieren como Ecuador, sino como la corporación tal. Entonces, da a entender claramente que son ya corporaciones, definitivamente. Y lo que tenemos que hacer es ver la estrategia para deslindarnos o deslindarles a estos grupos de poder que no son sino quinto columnistas, traidores a la nación en sí, pero sobre todo que son traidores a principios éticos y morales de respeto a la vida. Entonces, tenemos que enfocarnos y ver cómo hacer para recuperar estos espacios que se han ido perdiendo. Y obviamente se han ido perdiendo porque precisamente son estos grupos delictivos o estas mafias que han sido empleadas precisamente para que se llegue a ese fin, al fin de ellos. Entonces nosotros tenemos que ver cómo retroceder, ver la forma de cómo se puede rever esa situación y la única, no única, pero una de las buenas alternativas y plausibles con decisión política, pero más que nada por presión ciudadana, sería el hecho de retomar una educación cívica e implantar una cultura de legalidad, como se dice. No sé si Jesús ya se habrá reincorporado. Jesús, no sé si será el mismo Jesús Salvador.
Mejía, o no sé, pues era, tal vez era un... Tiene apagado el micrófono también, pues no, no se lo escucha. Era verle, era de verle primero que se identifique del comienzo, no sé. Ah, bueno, no importa, creo que está de oyente nomás. No sé si Jesús nos escucha, tienes apagado el micrófono, sería bueno escucharte, Jesús. Identifícate, por favor. Sí, sí, Jesús Salvador fue, por ahí ya salió el nombre, creo que salió ya. Bueno, bueno, pero bueno, al fin y al cabo ya supe que es el Jesús Salvador. Bueno, a lo mejor ya tiene problemas con la señal. Bueno, yo creo que estamos por terminar. Yo creo que es muy importante, César, haber compartido un poquito el tema este de la corrupción de los altos mandos policiales. Como digo, es muy lamentable porque cada vez se ve más, más, más. O sea, si no es, se turnan, parece que primero es uno de la policía. Hace un tiempo atrás fue un teniente coronel involucrado en narcotráfico, ahora es un militar involucrado en la emboscada de los 11 militares cruelmente abatidos. Miren, lo nombran a él en un chat y él incluso es parte del gobierno, tiene un cargo muy importante como es el jefe de la casa presidencial en el gobierno de Novoa. Es lamentable, miren, que ellos estén involucrados en eso y escuchando las entrevistas del chochólogo, de Andrés Durán, de otros periodistas de Yamingo TC, creo que es TVO. Miren, los mismos periodistas Anderson Boscan, hablando recién, creo que hoy escuché un video de él y miren el caso gravísimo donde lo nombran a Guillermo Lazo a raíz de la captura de este gran líder del cártel de la banda albanesa, creo que es, no, Dajid, creo que es Dajid, algo así, creo que es nombre. Miren, entonces por ahí lo nombran a Guillermo Lazo como pedófilo, tenía contactos con niñas de 12 años, por ahí creo que esa ha sido la manera, según veo yo, que lo atraparon para que sea parte o permita operar con los bancos. Sabemos el lavado de activos que están involucrados muchos bancos tradicionales aquí, como se ha escuchado, el Banco de Guayaquil, el Litoral. No me cabe duda que el Banco de Guayaquil siempre se viene escuchando y eso lo dijo la viuda de Fernando Villavicencio. Dijo que está implicado en altos mandos. Entonces sabemos que, señores, esto primero pasa por los altos mandos, porque ellos, obviamente la policía es que llega a determinar, ellos investigan y saben quién está involucrado en altos, como en cierto momento lo dijo el teniente de la policía, Ronnie Regel, el del caso La Banda Albanesa, caso León de Troya, donde manifestaba que está involucrado Danilo Carrera, y por eso optaron mejor archivar ese caso porque afectaba al presidente Guillermo Lazo. Eso se ha escuchado en entrevistas del periodista Anderson Boscan. Entonces está claro que aquí el sistema es el problema, la policía está al tanto de eso, a veces también se queja por su labor, de qué sirve trabajar combatiendo la delincuencia y el juez en 48 horas le da la libertad si haya pruebas suficientes. Entonces todo es un sistema, el presidente sabe, pero ahí no hacen nada con los jueces que dan la libertad, pero cuando fue el caso de Jorge Glass fue estratégico para captar voto en la ciudadanía a raíz de una consulta popular, demostrando oposición al correísmo. Ahí sí fue con unos 10 miembros del GIR para hacer un show para mí de esa noticia. Miren, pero no hace, y eso fue invadiendo todavía una embajada de México y violando los tratados internacionales, eso fue más gravísimo, pero eso no se ve aplicando la misma dureza con los jueces que dan la libertad a los delincuentes. Entonces aquí todo es pantalla de que combaten la delincuencia por un lado y por otro lado vuelvan a salir y sigue el círculo, sigue el modus operandum y eso sabemos demasiado, porque todos son parte, todo es la corrupción, todo es incomplicidad, altos mandos se ve como nunca tan sumisos a un gobierno de turno que se arrodillan como nunca se ha visto, ni en el gobierno del correísmo no se vio tanto sumiso, tanto poder de las fuerzas del orden y por ende también es notorio, ¿no? Cómo compraron conciencias con bonos a los miembros de las fuerzas del orden para tener ese apoyo prácticamente. Eso es lo que se ve, entonces todo es complicidad, la prensa también tiene que mucho que ver aquí, es responsable, porque ellos saben realmente cómo operan, cómo actúan, porque su trabajo es de investigación y durante años
saben, pero está claro y comprobado que en esos canales tradicionales de siempre, siempre van a dar entrevistas la gente aliada a ellos, gente del gobierno, a hablar bonito del gobierno y estratégico, a hablar mal del correísmo, y así pasan toda la vida los mismos, incluso gente que ha estado prófuga en actos de corrupción, les dan espacios. A ellos si les dan espacio, a César nunca le van a dar espacio porque sabemos que nosotros vamos a decir la verdad y a ellos no les conviene, entonces siempre tiene que ser aliados a ellos porque sabemos que hay un dinero, un presupuesto del Estado para los canales. Eso es lo que yo veo, que siempre va gente, los mismos analíticos políticos a hablar bonito del gobierno. Y entonces la gente obviamente ve noticias y cree que realmente es así, cuando todo es especulación, todo es mentira, todo es una farsa, que realmente quiere combatir la delincuencia, cuando digo que es imposible porque son ellos que están involucrados en muchos actos de corrupción gravísimos, incluso de narcotráfico, que no deberían ser ni candidatos presidenciables, peormente presidenciables, pero todo es complicidad entre altos mandos de la cúpula policial, militar, como digo, y la prensa, que se presta también para eso. Por eso es que yo creo que sí es necesario este tipo de programas, denunciarlos para que la ciudadanía también vaya poco a poco a despertando que el problema son ellos, no los ciudadanos que nos tienen tildar de terroristas, de delincuentes organizados, y que si por A o B en una consulta popular votamos por el no, somos delincuentes o pertenecemos a bandas delictivas, como se ha escuchado en el caso de Guillermo Lazo, o en cierto momento creo que también con Daniel Noboa, la gente que tal vez no apoya a ellos. Eso es mi punto de vista, ya creo que está por terminar. No sé, unas palabritas, mi estimado César Fiallos, te escuchamos, unas recomendaciones serían bueno. Igualmente, Patricio, para ya dar concluyendo con el programa de opinión popular. Sí, perfecto, gracias, Wesley. Entre todas las cosas acertadas que acabas de mencionar, en conclusión, podríamos llegar a que la situación en la que nos encontramos es definitivamente por falta de decisión política, pero entre las causas, esto son causas de esto, ¿no? Pero hay otra cosa fundamental que es lo que se tiene que corregir y echar abajo, que es el hecho de que se les politizó tanto a Fuerzas Armadas como a policía el momento en que se les dio la opción del voto. Ese simple hecho que parecería que no es muy importante y que daría la impresión de que son derechos igualitarios, que no es lo mismo que igualitarios derechos, pero en todo caso daría esa impresión de que también deberían ellos votar, los compañeros uniformados. Y ese es el problema, porque eso lo que hizo es precisamente un efecto totalmente negativo, como es la politización de las fuerzas del orden y de las Fuerzas Armadas. Eso debe cambiar, porque ellos obedecen como principio constitucional a defender a la ciudadanía. Esa es su razón fundamental, no obedecer al grupo político, ni al representante político, ni nada por el estilo. Su primera razón de ser, y por lógica y por naturaleza desde siempre, ha sido defender al ciudadano. Entonces, eso es lo que habría que reformar. Hay que hacer varias reformas constitucionales, pero entre las que se han mencionado y las justificaciones que has mencionado tú, precisamente está esto: apartar totalmente del ámbito político y lo que tú has mencionado correctamente anteriormente. Esa sería mi conclusión. Así es, César. Buena esa observación que acabas de decirle. Sí, comparto mucho. Yo creo que eso radica bastante, fue bastante complejo haber permitido que las fuerzas del orden, policías y militares puedan ejercer su voto, ¿no? Como los PPL, los menores de 16 años, yo creo que fue eso estratégico del correísmo para ganar votos. Y ahí está el gran problema. Ahora prácticamente se olvidan de su rol las fuerzas del orden y llegan a actuar como políticos, a asesores políticos del presidente prácticamente, y donde se ha visto que han ocupado grandes cargos como comandante general. Pongo un ejemplo del ex comandante general Patricio Carrillo, fue del comandante, pasó a ser ministro del gobierno, al interior, asambleísta. Miren, entonces ahí están las consecuencias, se olvidan de su rol principal, que es velar por la seguridad interna y externa de un país. Entonces ahí radica el problema, ya se hacen parte de un gabinete donde realmente trabajan en complicidad, y en complicidad también están involucrados en actos de corrupción. Es muy penoso y lamentable, y yo creo que eso es necesario con
reformar leyes para que se vuelva como era antes. Ellos no pueden cumplir, no pueden ser sumisos a un presidente y estarle siempre cuidando las espaldas a un presidente y por ende se olvidan de su rol, que es de velar la inseguridad del país que tanto nos afecta actualmente. No sé, Patricio, si tengas algo que manifestarte ya para ir cerrando. Creo que tenemos ya 10 minutitos por ahí. Te escuchamos, Patricio. Ay, ¿qué les diré? Pues agradecerles por esta apertura que nos dan todos los jueves. Agradecerles y para que cambie este país me imagino que tiene que cambiar toda esa corrupción judicial que hay de jueces a nivel nacional. No creo que son todos, pero sí deben de empezar por esa situación de hacer cambio de jueces a nivel nacional. La única forma como para poder tener algo de confianza, porque imagínense que cogen detenidos y por ahí mismo ya están sueltos, mientras mucha gente pide justicia y no las hace. Ese es mi acotar como observación. Se debe de empezar por ahí. Así Y es, les Patricio. agradezco muchísimo. Gracias también a ti, Patricio, por participar. Ni pensé que ibas a nuevamente participar, pero te agradezco mucho, Patricio, por de todas maneras aportar en algo en el programa. Igualmente, César, yo creo que ha sido muy bueno hoy topar el tema de la corrupción de los altos mandos y es necesario y vamos a continuar manifestándonos al respecto por ver un mejor Ecuador como era antes. No sé si ya vamos concluyendo o algo más que quieras acotar. Sí, sí, algo más ya, entonces ya para que te despidas, César, y cerramos el programa. Ya, muchas gracias. Bueno, aquí la solución, además de las que se han mencionado, es el hecho de que la ciudadanía no podemos, deberíamos dejar que los espacios políticos o quienes ostentan esa función sean quienes decidan por nosotros. Aquí la solución para todo esta triste historia es la participación ciudadana. Tu voz, tu poder, sin partidos. Ese debería ser, por ejemplo, uno de los mensajes para que el ciudadano empiece a empoderarse en su rol, que es defender la familia, la nación, su trabajo. Entonces, por ahí sería como para terminar el mensaje, que debemos despertar o actuar, despiertos estamos, pero debemos actuar con responsabilidad ciudadana, porque eso es lo que nos garantizaría, o lo único que nos va a garantizar que nuestra descendencia tenga días mejores para su desarrollo y su desenvolvimiento y su realización, que es lo más importante. Realización fundamentalmente. Participación ciudadana. Eso, mi estimado Wesley. Muchas gracias por tu último mensaje, muy bien, claro, preciso. Entonces, bueno, ya agradeciendo César, Patricio y mi estimado Ronald Fernández por permitirnos de este canal de poder utilizar los medios tecnológicos para poder manifestarnos. Muchas gracias, buenas noches, ecuatorianos. Una buena noche.